Michael, te pasamos la pelota. Bueno, muchas gracias. Gracias, Josué. Bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros, ahora que los cubanos estamos a las puertas de repensar todo lo que significa ser cubano, creo que es una oportunidad dorada, porque de la misma manera que ahora nos enteramos que se nos han ocultado cosas sobre nuestra propia identidad que arrancan o sea, cuando cesa la soberanía española. Una de las cosas es justamente la independencia. La independencia es un gran fraude, es el fraude más grande de la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 1899, cuando cesa la soberanía española, cuando baja la bandera española y se alza la bandera norteamericana, la primera declaración del gobierno interventor es que se mantienen todos los juicios en el mismo sistema, los casos que están en el Tribunal Supremo de España se mantienen en el Tribunal Supremo de España, se mantiene el ordenamiento jurídico español incólume. Por lo tanto, si usted me dice, bueno, pero usted está luchando por la independencia, ¿cómo es posible que usted no altera ningún derecho? Los jueces son los mismos, la policía es la misma, los alcaldes son los mismos. Entonces, ¿cuál es la independencia? Lo que hubo fue una sustitución en las altas capas, que bueno, luego vamos a ver cómo ese ejército rebelde, de alguna manera, o sea, ¿cómo se dice? Reemplaza todo el tejido empresarial y el tejido español que había estado ahí durante siglos. O sea, realmente fue un auténtico, no es un golpe de Estado civil, o sea, un golpe de Estado de la sociedad. Es un reemplazo social que así, ahora nos estamos dando cuenta de todo lo que ocurrió. Incluso los españoles que vivieron en esa, o sea, los españoles de renombre, que mantuvieron su ciudadanía. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de revisar algunos de sus diarios y esas páginas no existen. O sea, no hay un análisis realmente de lo que ocurrió y uno se da cuenta de cuán doloroso tuvo que haber sido para que se hiciera completo, absoluto silencio. Yo no sé hasta qué punto es la muestra más grande de sacrificio, de amor a los hijos, porque bueno, uno dice, bueno, hice lo que pude, y el resto le queda a los hijos, pero es algo que todavía tenemos que estudiar con más detenimiento, porque es increíble que no se dice nada, ni en los diarios íntimos, hay total y absoluto silencio. Y esto me da que pensar, ¿no? Y bueno, efectivamente, nosotros nos estamos dando cuenta ahora que la independencia fue un fraude. Es decir, es una camarilla, un grupillo de personas que secuestraron la propaganda completa. Entonces, lo que yo comentaba es que la única explicación que nosotros tenemos para nuestra nacionalidad pasa por el tamiz independentista y es muy difícil, es realmente muy difícil desligar ambas cosas, es decir, instalar la idea de que usted puede ser cubano perfectamente dentro de España y no pasa nada. O sea, uno de los grandes logros de España al derecho constitucional es la idea de los países forales, que usted puede ser, es decir, la forma en que España se consolida es que es una nación de naciones, ¿no? Y no pasa nada si usted es catalán y es español, o cubano y español, no pasa absolutamente nada. Eso es una de las grandes virtudes de la nación española, que no sé por qué no lo explotamos más. Y no vemos que no hay ningún, al contrario, es un elemento que enriquece lo que es la nación española. ¿No te imaginas, Michael, no te imaginas lo importante que es para nosotros los españoles peninsulares que luchamos por todo esto que estás tú comentando, que estéis vosotros, cubanos, viváis en Estados Unidos, en Alicante o en Cuba, estéis haciendo esto, dándoos cuenta de estas cosas? O sea, porque es como un apoyo que nosotros podemos apoyar, pero si no sale de vosotros, no hacemos nada. A mí me da un poco de vergüenza también, porque es vergonzoso que 125 años después vengamos a darnos cuenta de esto. No, pero la culpa no es vuestra, la culpa es nuestra también, porque para Cuba, yo creo que si hay una solución para Cuba es la que trae esta noche Josué y sobre todo autonomía concertada para Cuba, que es Michael Arista. Porque se ha visto que las soluciones que se están dando actualmente para la isla no funcionan. Y la que trae Michael, yo apuesto sinceramente, fuertemente por esa
por esa iniciativa que tiene Michael. Yo abogo lo que estaba diciendo Jaime, porque nos enteramos, yo me enteré personalmente en el programa pasado, el martes pasado, y es una iniciativa espectacular, muy bien ideada, gente que de repente miles y miles, hasta incluso, vamos a dejarlo en muchos miles, de españoles, para no pecar de exceso. Se nacionalicen españoles, por tanto, ciudadanos europeos tengan una diferente estatus dentro de la Cuba para poder defender a la propia Cuba. Es que es maravilloso. Pero, José María, no te quedas corto. Ya a 2024 tenemos la inmensa suerte, porque lo digo suerte, de que en España hay más de 200.000 compatriotas cubanos, ¿eh? Ojo, sí, no pero en realidad no. También yo lo hice, y tengo que ser sincero, pensando en la libertad de mis compañeros. Luis, te veo y te pasó en un momento, perdona. No te preocupes. Sí. Que tenemos a Luis, solo que sepa que le doy paso, que no. Yo también pienso en la libertad de los cubanos. Yo quiero que los cubanos sean libres, y los cubanos solo pueden ser libres si acceden a la ciudadanía española estando en Cuba. O sea, no me sirve que tengan que venir. Está bien si quieren venir, si quieren ir a donde quieran, pero yo necesito y recabo el apoyo de los españoles peninsulares y donde quiera que estén, que es importante que esa carta de naturaleza se les otorgue estando en Cuba, que puedan acceder a la ciudadanía cubana, que eso perfectamente se puede hacer, que exista algún mecanismo se crea, pero es importante y es realmente lo que me impulsa a mí a hacer esta iniciativa, que básicamente lo que dice es, ok, en 1898 el Tratado de París, sumamente oneroso para España, que ataca a España en dos pilares fundamentales de su soberanía, que es el territorio nacional y la persona. Es decir, si usted vamos a ver qué identifica un Estado en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es territorio y población. Y de esa relación surge un gobierno estable, hay un Estado. Entonces, el Tratado de París ataca frontalmente al Estado español. Lo ataca en sus dos pilares fundamentales, en su población y en su territorio, porque cercena el territorio nacional al mutilar España de sus Antillas españolas, y cercena a la población. ¿Por qué? Porque el Tratado de París cometió un acto que es realmente indecible, y es que no les reconoció el derecho de opción a los españoles que residían en Cuba para que optaran por la nacionalidad española. ¿Por qué? Sencillamente porque la mayoría de la población no quería la independencia. Si tú no haces eso, vas a obtener una mayoría de la población que hubiera ido y se hubiera registrado en los consulados o en donde fuere. Entonces, luego, por ejercicio de la soberanía, regresarían a España. Entonces, previendo eso, lo que hicieron fue desnaturalizar, obligar a España a desnaturalizar de manera masiva y forzosa a todos los ciudadanos originarios, además, con lo cual se convirtieron en apátridas, que es además un crimen internacional. Entonces, todos estos elementos que por supuesto fueron expuestos en su momento, y ya me voy a callar rapidito, voy a terminar la idea, que fueron expuestos en su momento por Rafael María de Labra, por el Marqués de Olivar, por el Marqués de Cervera, por españoles ilustres que dieron la batalla inmediatamente y salieron al paso. Todas esas ideas, nosotros tomamos esas ideas y las estamos llevando a los tribunales de justicia, porque en 125 años nunca se ha hecho. Entonces, ahora, por primera vez en la historia de España, tenemos un pleito en la Audiencia Nacional que busca la declaración de nulidad del artículo 9 del tratado. Y esto hay que decirlo, y recabo de ustedes, tenemos que hacer un esfuerzo por difundir esta idea, que todos los cubanos sepan, y los españoles también, de paso, sepan que nuestra ciudadanía originaria fue la española, que fue sencillamente cercenada. O sea, se nos obligó a ser cubanos, se nos impuso la ciudadanía cubana. Y eso debe ser una opción. Usted debe optar por la ciudadanía que usted quiere cuando el Estado cubano exista, porque si ni siquiera había Estado cubano, o sea, Cuba era un país en ocupación, sencillamente una entraña de España que no era Estado ni era nada, y entonces usted va a desnaturalizar a esas personas. O sea, es algo que el Tratado de París no se parece a ningún otro tratado por el nivel de ilegalidad que tuvo.
Entonces, sobre todo a nivel de timo electoral en España, se ha usado mucho el tema de la nacionalización express en estas últimas elecciones para intentar recabar votos al socialismo, que es todo lo contrario que estamos luchando tanto aquí como vosotros en Chicago y todos los cubanos que queremos que estéis nacionalizados españoles, que encima estamos aquí. Pero mira, Sumar, por ejemplo, acaba de presentar a la mesa del Congreso una proposición de ley para la concesión de la nacionalidad a los saharauis, que está muy bien, se lo merecen, porque se lo merecen. Pero si tú le vas a dar la nacionalidad a los saharauis siendo siendo un territorio bajo administración española, nosotros que no es lo mismo que ser territorios españoles de pleno derecho por 400 años. Entonces, yo respeto y apoyo que se le dé a los saharauis, me parece muy bien, pero cuidado, los cubanos tenemos más derechos. Si vamos a hablar de balanza, nosotros tenemos mucho más derechos porque fuimos españoles por mucho más tiempo y tuvimos una asimilación mucho más profunda e importante, por favor, que es imposible pasar por alto. Entonces, lo que yo no quisiera es que fuera de nuevo un partido de izquierda que tenga que salir y presentar una proposición de ley para los cubanos. Entonces, tenemos que poner las pilas. Significa que es ya. Viviendo en España. Luis, y quiero solo decir que España recuperaría su vocación americana, que la perdió. El Tratado de París cercenó a España, o sea, le retiró esa parte de su identidad. España es un país americano, como es un país también que tiene una vocación europea. España tiene una posición privilegiada porque tiene lo mejor de ambos mundos. Entonces, no está en mis manos que Cuba sea una autonomía, obviamente. Debe estar como opción democrática, debe estar en un plebiscito, debe estar incorporada y debemos tener el derecho y debemos organizarnos para hacer campaña en llegado el momento. Pero sería increíble porque España recuperaría esa vocación americana, y sería efectivamente un país americano, como lo ha sido siempre. Sí, de hecho, la España americana ha sido la inmensa mayoría de España durante muchos siglos, y cuando se produce la explosión revolucionaria o la explosión anglo-revolucionaria, los trocitos que quedan son carenciales, son meros trozos de una esencia mucho más grande. Por eso no acabamos nunca de estar tranquilos y de reconocernos a nosotros mismos en ninguno de los trocitos que quedaron. Yo creo que desde que se produce la fragmentación, todos los trocitos que quedaron han estado de una manera más o menos convulsa, buscando en la oscuridad su verdadera naturaleza, su verdadera identidad. Y su verdadera naturaleza e identidad en este momento es de ser unos trocitos de algo más grande. Hasta que no volvamos a ser quienes somos, hasta que no encontremos... México es inmensamente más pobre hoy que el México virreinal. O sea, y eso es una realidad que hay que... Cuba, por ejemplo, es inmensamente más pobre que la Cuba española. Y por cierto, hay un dato que lo dijiste tú, Michael, en un directo que hicimos en Reunificacionista, que a mí no que me explotó la cabeza, porque ya lo sabía, ¿no? Pero mucha gente me lo comentó. A que nadie pone en duda que Navarra es España, ¿no? Creo que nadie de los que estamos aquí, bueno... Ahora empiezan. Bueno, pero vamos a entenderlo en el concepto amplio. Nadie duda que Navarra es España, ¿a que no? Nadie lo duda. Bien. Aquí no. Pues dilo tú, Michael. Nosotros somos españoles antes que los navarros, con mucho. Y creo que debemos llevarlo con un blasón de honor. No por ningún demérito de Navarra, pero bueno, yo viví en Navarra un año y pues lo puedo decir con orgullo, ¿no? Ya yo cumplí con mis hermanos navarros mis requisitos de permanencia, pero realmente, yo pienso que Cuba estaría, uno de los elementos que yo pienso mucho es que solos no vamos a llegar a ninguna parte. Los cubanos solos no vamos a llegar a ninguna parte, no tenemos la preparación, no tenemos el talante para... Entonces vamos a estar presas de poderes que se van a tomar ventaja de esta situación. Sin embargo, como españoles estaríamos de tú a tú, somos iguales
no como en una, porque muchos compatriotas míos piensan, bueno, podemos incorporarnos a la Unión, a Estados Unidos, y me parece que es una opción muy buena, es un país muy fuerte, es un país que tiene unos mecanismos extraordinarios, ha sido el país que le ha dado cobijo al exilio cubano y que le ha permitido cuotas de libertad que en mi país no teníamos, pero no somos igual, no tenemos una conexión que nos haga ciudadanos americanos mañana. Como sí tenemos una conexión que nos puede hacer españoles mañana y estaremos de tú a tú en una conversación entre iguales. Y eso no ocurre con Estados Unidos. Pregúntale no Josué, pregúntale a los puertorriqueños, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que tú veas hasta dónde llega lo que tú dices. Yo solo quiero decir que haya izquierda, no haya izquierda. Yo me llevo con el cubano para allá, así que estén listos. Porque de pronto, decir, como sea. Un par de cosas. Con respecto a todos los cubanos, entonces es mejor porque el resultado es el mismo. No hay que pedir la nacionalidad para todos los cubanos de golpe, no, vamos a pedirla para el Michael. Porque cuando Michael la consiga y tenga sentencia en firme, después ya se puede pedir todos los demás. Pero no vamos a cuidado, cuidado que esto puede, porque va a ser una reacción en cadena. Entonces yo quería que Michael nos contara en qué situación está ahora. Es decir, has venido, lo has pedido, te lo han denegado, has apelado, porque no lo tengo muy claro para saber. Ok. Gracias por la pregunta. Es importante para yo saber, o sea, qué debo explicar, ¿no? Pues la petición, o sea, no es una petición para la ciudadanía personal, es directamente, es decir, nosotros sabemos que el artículo 9 colisiona con la Constitución, no de ahora, colisiona con la Constitución de 1876 que se extendió a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno. Es decir, que el Estado no tiene capacidad jurídica para retirar la ciudadanía a sus propios nacionales, eso estamos claros. Entonces, la pregunta es cómo yo llevo ese artículo de 125 años a los tribunales. No, es complicado. Entonces, lo que hice fue pedir una petición, usar el derecho fundamental de petición para decirle, gobierno de España, denuncia el artículo 9 porque es inconstitucional. Yo sabía que el gobierno me iba a decir, no voy a denunciar. Y entonces, la ley me permite recurrir ante los tribunales de justicia la negativa de la administración. Es decir, que los tribunales españoles no pueden resolver el fondo del asunto si no hay una declaración sobre la constitucionalidad del artículo 9. Con lo cual... O sea, que me aclare, tú has hecho un derecho de petición, estás en tu derecho, por decirlo así, ¿no? Te lo han denegado. Correcto. Entonces, cuando apelas. Si recurro esa negativa en un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Entonces, la demanda está admitida a trámite, con lo cual tienen que darme respuesta. Y entonces, sobre el tribunal, sobre el sistema judicial español, pesa el Tribunal de Estrasburgo, con lo cual, si incluso teniendo una negativa del Constitucional, yo puedo apelar a Estrasburgo y hemos revisado la jurisprudencia de Estrasburgo, tiene que ser que se caiga el mundo, tiene que ser que sea un escándalo muy grande y por eso yo necesito que esto sea de conocimiento público, necesito que también nosotros como ciudadanos que tenemos una responsabilidad, bueno, yo no soy ciudadano español, pero me refiero que nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle a los políticos, o sea, nos quejamos sí, pero hay que exigirles también y hay que buscar los mecanismos. Fácil no es, pero hay que buscarlo. Como mismo yo tuve que buscar, siempre que hay una violación tiene que existir en el derecho un recurso que te permita resarcir esa violación. Es horas nalga, sentado, buscando en el ordenamiento jurídico español dónde está ese recurso que me permita a mí traer un artículo de un tratado a los tribunales de justicia. Entonces lo encontramos finalmente y ahora mismo la demanda está admitida a trámite, el gobierno, o sea, la abogacía del Estado ha respondido, es para reírse de las cosas que pasan. Y entonces estamos esperando ahora mismo, en este mismo momento, estamos esperando que la sala anuncie fecha de juicio. Y yo, por supuesto, quiero ir a España para estar ahí en esos momentos, porque creo que es algo histórico. Y creo que yo pensaba para esta fecha que quizá podía ser de más conocimiento. O sea, este tema podía haber sido
porque yo necesito que la ciudadanía, el electorado, ejerza también la presión que debe ejercer, que se escriban artículos en la prensa sobre este tema, porque no queremos estar olvidados. El tema sigue ahí, pendiente, no nos hemos olvidado, pero todos tenemos que hacer de nuestra parte, con lo cual yo agradezco muchísimo la invitación a este tipo de encuentro, porque me ayuda a mí a difundir esta idea. Es una cruzada por la libertad, independientemente de que hay derechos históricos, independientemente de que hay es un elemento de justicia y de libertad para españoles. No se trata de vecino de la esquina, no es Chicho el Cojo, son españoles como todos ustedes, que fuimos desnaturalizados y fuimos despojados, fuimos expulsados del seno de la patria. Y 125 años después pedimos justicia y pedimos que se nos reintegre a la patria. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso es. ¿Por qué no? Esa Constitución de 1876 yo creo que decía que los españoles eran o bien por nacer en territorio español o por ser hijos de españoles. Este artículo fue la última constitución, bueno, la última no, pero es una tradición que se inicia con la gaditana, y es que las constituciones españolas, eso a mí me gusta mucho, no sé por qué ya no se usa, se molesta en definir quiénes son los españoles. Y eso me parece a mí que está bien, porque España, que es un país de una nación de naciones que tiene esta relación tan compleja con las nacionalidades, España es el único país que se tiene que enfrentar durante 80 años a establecer una política propia para ciudadanías. Es decir, imagínense esto, no es un tratado con Francia, con Dinamarca, no. Es un tratado con un Estado que era parte de mi territorio y que ahora sus ciudadanos son extranjeros. O sea, es una relación muy compleja y durante 80 años España estuvo refinando esa situación. Entonces, el Tratado de París echa por tierra toda la tradición española. Pero bueno, en fin, el caso es que el artículo 1 de la Constitución de 1876 dice: son españoles toda persona que nace en territorio español, todo hijo de padre o madre española. Pero entonces, aquí es donde viene el problema, y es que los cubanos no son los únicos que nos hemos olvidado de nuestra historia. España también, porque la jurisprudencia española hoy, a día de hoy, dice que Cuba y Puerto Rico no eran territorios españoles. ¿Cómo se come eso? Entonces, si los cubanos y los puertorriqueños no éramos españoles, ¿qué ciudadanía teníamos? Entonces, ¿qué éramos? Ese fue el juez, el magistrado que hizo eso. Pero además, los profesores de Derecho Constitucional de este país, ninguno ha criticado, ninguno ha dicho, oye, eso que usted ha dicho es una... Pero Michael, si no tenemos ni reconocidas nuestras aguas territoriales de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias, es que estamos en el país donde todo es posible, el único país que la mitad de la población denota su bandera, el país donde tenemos enemigos internos, pero exagerados y apoyados por el mismo gobierno, por el gobierno que lidera la nación, apoya a los enemigos internos y pero fíjate, está bien, y es bueno tener una apreciación objetiva de lo que te rodea, ¿no? A saber, bueno, estoy rodeado de tiburones, estoy rodeado de cocodrilos, estoy rodeado de lo que sea. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ya yo sé qué vamos a hacer. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Y es lo que, por eso es que tomé la decisión de hacer esa petición, porque, ok, tenemos este problema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? Y con eso descargo mi conciencia también. O sea, este esfuerzo que estoy haciendo es una manera también de descargar mi conciencia, de saber que yo he hecho todo lo que está a mi alcance para lograr un mundo en el que yo considere que vivo mejor. Y mis compatriotas también, por supuesto. Entonces, no hablo más, que hablen ustedes, pues voy a robar. Déjame, don Ernesto, si no pues, la importancia de España. Yo estoy en contra, yo estoy un poco en contra. No en contra de eso, pero creo que mirar demasiado al pasado y no mirar al futuro, creo que nos encadena. Creo que vemos ese padre insuperable, el padre que nunca se puede matar, el padre al que nunca vamos a poder superar y nunca vamos a poder ser lo suficientemente buenos como fue nuestro padre, o nunca vamos a poder superar. Y creo que eso es una sentencia de muerte, porque nos pone una barrera de antemano. Es decir, si nos comparamos con la gloria, con el pasado glorioso, con la gloria del imperio, creo que de alguna manera son cadenas que necesitamos romper y necesitamos mirar hacia adelante.
Michael, tengo que estar en desacuerdo contigo, te voy a explicar por qué. Que vive el desacuerdo. Cuando acabe Alberto, le voy a apoyar un poquito a Michael, le voy a apoyar un poquito. Vamos a discutir, porque si estamos todos de acuerdo también esto es un rollo y una bola. Exactamente, Ale. Vamos a discutir. Sí. Completamente en desacuerdo contigo, te voy a decir por qué. Sí. Yo también. Porque tenemos que estar y sentirnos, tanto los cubanos como españoles, como todos los demás países hispanos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hicimos. Eso no quiere decir que tengamos que emularnos ni que se pueda. Yo no dije que no. Pero sí. Bueno, es que entonces no. No. Yo no dije que no. Porque yo dije que la referencia constantemente es el pasado. La referencia no puede seguir siendo el pasado. O sea, no podemos seguir diciendo que la hispanidad es buena por el primer ferrocarril. Ya hay que dejar eso atrás. Hay que mirar el futuro. El mejor ferrocarril es el próximo que vamos a hacer, Habana-Santiago, el AVE. Estuvo Michael en muchísimos programas. Y en esto, que perdona por haber... Entonces, en ese sentido, creo que el presente es nuestro, el futuro es nuestro y el pasado es nuestro, y yo no creo que haya una relación inversamente proporcional entre querer el pasado y el futuro, sino es una relación directamente proporcional. Yo estoy absolutamente encantado de estar aquí en un sentido antropológico, en un sentido justamente personal. Y por ejemplo, si los norteamericanos están contentos de Shakespeare, bueno, pobre Shakespeare, no tiene otra cosa, pero nosotros... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ese es el problema, ese discurso... Tenemos que sentirnos maravillosos de Pedro Calderón de la Barca. Y de Shakespeare también. Shakespeare es nuestro, como Cervantes es de ellos, es de todos. O sea, estos sectarismos no nos conducen a nada bueno, por favor. No hay nada. Ya tú hablaste, ahora me toca a mí. Por Dios, no hay nada sectario. No hay nada sectario. Sí, pero espérate, yo no soy nuevo en el hispanismo y este discurso yo lo he escuchado repetidamente. No salimos del mismo discurso. Es decir, pero un momento. Si tú le hablas a una persona que no conoce de la hispanidad, perfecto. Pero yo conozco mi referencia, ¿ok? Entonces yo vivo la hispanidad y me realizo en ella. Entonces, para mí, estos discursos resulta problemático, porque ya sabe el discurso que usted acaba de decir. Primero, el discurso que se organiza sobre una pérdida. Es decir, es un discurso... No hay ninguna pérdida. ¿Y qué dijo el don Ernesto? Que se nos hurtó, cito, se nos hurtó. Es decir, si nosotros vamos a la mesa pensando que alguien nos robó algo, estamos mal. Nadie nos robó nada. Nadie nos robó nada. No podemos ir. Pero ¿cómo que nadie nos robó nada? A Michael. Bueno, ese puede yo tampoco soy nuevo en esto. Un segundo. Dejadme que estoy entre los dos. A ver, yo creo, para poner un poco de controversia, yo estoy en contra de todo lo que estáis diciendo. Sí, tercera opción. No, es broma. No, mira, yo creo que todos tenéis un poco de razón en todas las exposiciones que estáis dando. Y os lo voy a fundamentar el por qué. Es cierto, y lo quería decir antes, el tema de Cuba, lo hablé con Josué, creo que lo hablé el otro día, que el problema que soporta el cubano es que si nosotros tenemos dos leyendas negras, el cubano tiene, si nosotros tenemos una leyenda negra, Cuba tiene dos. Porque yo en el tema de Puerto Rico lo he tratado siempre de que encima, cuando hay ese proceso de la pérdida de los territorios por la guerra hispanoamericana, siempre hay, incluso yo he tenido comentarios de algunos puertorriqueños, ojo, y españoles que dicen, no, es que yo no me puedo comparar con los cubanos, ellos fueron traidores, en Puerto Rico nunca hubo un grito de independencia como en Cuba, o sea, después, no, es que la mayoría de los cubanos querían la independencia, algo, ¿verdad? Eso es totalmente falso, era una minoría y de hecho tuvo que haber una tercera intervención militar de un país extranjero para que eso declinara hacia lo que pasó. Vale, yo creo que no tenemos que caer ni en la leyenda rosa ni ir a la leyenda negra. Es cierto que durante mucho tiempo, y al propio cubano, si no me corregí, que hay aquí dos cubanos, se nos ha hurtado mucho nuestra propia historia. Y de hecho físicamente se está perdiendo, como está diciendo, con el deterioro que hay en Cuba, y incluso en Cataluña, que tú lo sabes, que incluso se está falseando y se está literalmente prostituyendo la historia totalmente. Tenemos que tener un sentido muy beligerante del pasado, del presente,
Pero yo también creo, como dice Michael, ¿vale? Voy a intentar ser abogado de los dos que tengo aquí a los lados, ¿vale? Estoy en medio, voy a intentar hacer el centro centrado, ¿no? De entender que también no podemos caer también en los debates de café, en los debates de salón, de lo que fuimos y de cómo lamentarnos de lo que no somos. Yo creo que también tenemos que empezar a tener proyectos de futuro, proyectos consolidados. Por ejemplo, lo que está haciendo Alberto Abascal es inconmensurable, por ejemplo, y Luis sé que participa también de la mano de Alberto. Poner piedras para construir un nuevo futuro, yo lo contemplo como fundamental. Lo que está haciendo Michael, lo único que podemos tener desde este lado es aplauso y soltarnos la billetera, soltarnos el billete, porque ahí sí voy a tener, para que tú veas, fíjate, como hay que tener un poco de controversia con todo y a favor de todo. Mira, yo siempre lo digo. Alberto ha dicho que hay que hacerlo un poco, digamos, a pies puntillas, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de que se haga una iniciativa para que todos los cubanos tengan la nacionalidad puede chirriar un poco, puede malentonar, porque, vale, yo lo entiendo, pero voy a decir una cosa. Cuando el gobierno popular, el del Partido Popular, con José María García Margallo, aprueba una ley con los sefardíes, había la posibilidad de que 3 millones de sefardíes, no 1 ni 2, sino 3 millones de sefardíes optaran a la nacionalidad española. Cuando el muro de Berlín, que eso lo hemos dicho también en un directo, ¿verdad, Josué? Hace pocos días, sí. El muro de Berlín cae, 20 y tantos, 30 y tantos millones de alemanes pasan de la extrema pobreza a integrarse en un país que tiene que sostener que viene del primer mundo, como es la República Federal Alemana. Y Alemania se reconstruye. Y como ha dicho Luis y ha dicho Ernesto, hace falta natalidad, hace falta impulso. Pero es más, voy a introducir y ya finalizo un dato que creo que es crucial, que es muy importante para entender la dimensión de lo que está haciendo Michael. Michael está introduciendo un factor que para mí es determinante. Ningún país sobre la Tierra, o por lo menos en el Estado moderno, tiene la potestad, ni el poder, ni puede tener la capacidad de desnaturalizar a sus ciudadanos. Eso es un delito flagrante. Es muy sencillo. ¿Cuba podría alcanzar la independencia? Por supuesto. Pero ni las nuevas autoridades cubanas, ni las antiguas autoridades españolas pueden coger y decirle a los cubanos que dejen de ser lo que han sido hasta ahora. Los cubanos podrían haber cogido y haber dicho, mire usted, ustedes van a seguir siendo españoles, pero en tanto en cuanto ustedes no querían ser españoles, pues ustedes van adquiriendo la nueva nacionalidad española y usted tiene la potestad de renunciar. No tiene por qué usted reivindicar o consolidar que vuelva a serlo como lo que se le impuso. Se les dijo, si usted no va a ser español en un año. Si usted quiere ser español, tiene que decirlo expresamente. Cuando hubo, además, estamos hablando de hace 125 años, con las comunicaciones, no había televisión, no había radio, apenas había prensa, un estado de guerra que había, digamos, dejado el país muy deteriorado. Imaginaros porque lo hemos estado, ¿verdad, Michael? Y yo estamos en un grupo donde nos están contando relatos familiares de muchas personas que incluso se suicidaron, señores. Se suicidaron por las circunstancias. Hay muchas personas que no sabían leer y escribir. Exacto. Y entonces, eso se le dio a los españoles nacidos en la península. Los que nacieron en Cuba no tuvieron derecho de opción. Y además, y ya termino. Por eso yo quiero ser un pegamento entre mis compañeros. Yo creo que es verdad. Hay que mirar al pasado, a lo mejor Michael en ese aspecto, yo creo porque hay que coger impulso para mirar hacia el futuro, pero tampoco podemos estar todo el día enchufados con el retrovisor. El retrovisor lo único que nos va a hacer es volver a chocarnos, como siempre, constantemente nos estamos chocando. Y dicho esto, finalizo con una cosa que es muy importante y que nadie a lo mejor no hemos tenido la importancia de la relevancia que puede tener si se llega a buen puerto la obra que está haciendo Michael. Y yo te digo que tenemos que apoyarlo al 1000 por 1000, no al 100%, al 1000 por 1000. Os voy a decir cuál es. Si mañana un gobierno dictamina que los cubanos tienen, cumpliendo unos requisitos, como es obvio, el derecho a obtener la nacionalidad española y entendamos que el 80% de la población cubana optara por su nacionalidad española, ¿sabes lo que estaríamos diciendo? Que ha habido un referéndum en la isla y los cubanos mayoritariamente han dicho quiero volver con España. Y termino, ¿qué
el gobierno cubano automáticamente perdería toda legitimidad para poder represaliar al 80% de su población que es española. De tácitamente, la reunificación se habría llevado a cabo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. A mí me parece maravilloso lo que dices. Me parece absolutamente maravilloso esa idea que decís y no tengo palabras. No tengo palabras para mostrar mi admiración ante lo que hace Michael y ante esta nueva impulso. Lo que no entiendo, lo que no acabo de entender es que tiene que ver esto con no querer nuestro pasado común. Eso es que no lo entiendo. Yo quiero romper una lanza por Luis y que Michael me entienda la manera que se lo voy a decir, que no es para llevarle la contraria, porque estoy totalmente de acuerdo con la movilización, con la iniciativa de Michael, que de verdad que es excepcional y sobre todo muy oportuna en el tiempo. Espectacular. Todo lo que ha dicho ahora pues Jaime y sobre todo pues dar pues lo que apoyo a Luis en lo que está diciendo, que es una manera de explicar nuestro pasado para que la gente entienda la importancia que hemos tenido, para que vea, reaccione y apoye por los movimientos que está haciendo Michael. O sea que, no sé, es que es como una especie de apoyo moral para que la gente pierda el miedo y empiece a dar un paso hacia adelante por lo que... Y una cosa muy rapidita que solo quería decir. Ojo, si lo de Michael se lleva a cabo, es el mejor antiinflamatorio, es el mejor remedio contra los separatismos en España. A ver quién tiene, perdón por la expresión que voy a utilizar, a ver quién tiene ovarios o cojones de decir que España le roba cuando los cubanos y los puertorriqueños le están diciendo: usted no tiene ni idea del frío que hace afuera de España, el frío que hace fuera de la Unión Europea, el frío que hace fuera de la democracia. Ojo, y puertorriqueños que vienen en teoría con la primera potencia, ¿eh? Ojo, o sea, el calado que puede tener esta iniciativa creo que no lo hemos valorado lo suficiente. Pasar la palabra a don Ernesto, a Alberto y, cómo no, a nuestro querido Josué. Muchas gracias.